¿Cómo están? Buenos días, feliz instante. Y vamos a hacer la meditación de la contemplación. Si bien ya han tenido dos instancias con la contemplación, con la comida y el paseo, que espero que la hayan realizado, ¿sí? Vamos a hacer con un objeto. Ahora después les voy a hablar un poquito más de la contemplación. ¿Sí? Elijan un objeto, cualquiera que sea, ¿sí? Traten sí que no sea como un libro, que tenga como muchas letras, pero sí un objeto. Y vamos a llevar la atención al objeto, empezarlo a contemplar. Y cada vez que venga una historia o un pensamiento, le vamos a decir no sé, ¿sí? Porque vean cómo nosotros, cuando tenemos algo enfrente, un objeto o una persona, ¿sí? Lo que sea, cómo enseguida ya lanzamos un juicio o lanzamos una interpretación, una historia, ¿sí? Y esa interpretación, esa historia, es en base a mis creencias, a mis pensamientos. Entonces, ¿por qué la importancia de empezar a implementar la complementación? Porque eso va a ser cuando yo esté con otras personas en otras reuniones, ¿sí? Me dedique a observar y contemplar qué es lo que está queriendo hacer mi mente y quererlo soltar, ¿sí? Y entonces yo así no estoy aprisionando al otro en una historia, ¿sí? Que es mi creencia, que a su vez después, eso al ser juicio, ¿bien? Porque es lo que estoy percibiendo, después lo voy a estar proyectando, ¿bien? Entonces, vamos ahí, vamos a hacer el ejercicio, así no nos mareamos mucho y después les hablo un poquito más. Tengo como mucha luz en el fondo y ahí. Y también está lindo el solcito, entonces no quiero como tapar todo con las cortinas. Entonces, busquen cualquier objeto, no importa, de vidrio, de papel, no importa, cualquier objeto. Sí, yo tengo este adorno, que es de Sabri, ¿sí? Y vamos a llevar primero la atención al objeto. Bien, la mente va a querer venir a sacarte de esa atención, de ese presente, ¿sí? Va a querer sacarte del foco y cada pensamiento que venga le vas a decir no sé. Una vez que llevamos la atención allí al objeto, yo igualmente les voy a ir guiando, vamos a llevarlo a los sentidos, ¿sí? Y vamos a observar cómo pasan también otras cosas alrededor, ¿sí? Y cómo a medida que vamos agudizando nuestros sentidos, no solamente podemos escuchar lo que está alrededor nuestro, sino más allá. Y también podemos percibir sensaciones en la piel y también aromas, ¿sí? Entonces, la importancia también de la contemplación es también abrirnos a más sentidos, ¿sí? A no solamente a la cajita cuadrada que nos pone la mente, que es el juicio y como que cierra el resto de los sentidos. No, la contemplación te ayuda a sacar los pensamientos, porque una vez que yo estoy en la contemplación, la mente se relaja y los pensamientos no vienen. Y me centro en los sentidos, ¿sí? Me puedo centrar hasta los 4 o 5 sentidos. Pero para eso, para llevar la atención a los sentidos, no tiene que estar el pensamiento, ¿sí? Porque cuando el pensamiento se va, es cuando yo puedo experimentar todo lo que hay alrededor, todo lo que sucede alrededor mío, que a su vez es lo que también me guía y me sostiene, ¿sí? Por eso la importancia de que puedan estar observando, ¿sí? La contemplación, que la puedan estar practicando. La contemplación es práctica, ¿sí? La práctica es la que hace que si tú estás caminando o estás con algún alimento, en el almuerzo o en la cena, ¿sí? Es la práctica la que va a llevar a que saque el pensamiento, ¿sí? Y quedes experimentando los sentidos, ¿sí? Porque allí la mente se relaja y se expande, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con el objeto, a llevar la atención allí. Primero puedes tomar un par de respiraciones
Toma un par de respiración bien profunda. Y empecemos a observar el objeto. Si viene algún pensamiento, dile no sé. No dejes que la historia venga a sacarte del foco. Di no sé. Y a medida que lleves más tu atención en el objeto, tampoco te enfoques en el no sé, solamente en observar el objeto. Y respira. Puedes hacerte consciente y observar algo nuevo del objeto del cual no eras consciente antes. Observa cómo también ves cosas nuevas o sensaciones nuevas cuando lo tocas. Observa y respira. Ahora sigue observando el objeto, pero empieza a llevar tus sentidos. Empieza a escuchar lo que sucede alrededor. Por ejemplo, yo en este momento puedo sentir el ruido de la estufa, puedo sentir la heladera, a su vez siento como un aire me roza como la piel en la mano. Después siento también, bueno, el gallo, que creo que también lo sintieron ustedes. Pero a su vez siento pájaros aquí que suenan cerca de casa y también más lejos. Siento como un frío en las rodillas. Siento los ruidos de la ruta, que están más lejos. Ahí siento un vehículo más cerca, pero sigo escuchando los que están más lejos en la ruta.
hasta si llevo la atención al reloj, que es el ruido que más tengo aquí presente, es como que se me vuelve como una música. Y ahí la mente como que se concentra en ese ruido y se relaja más, se distiende más. Entonces la contemplación lo que lleva es a eso. Espero que lo hayas podido observar, a que la mente se relaje. ¿Sí? O sea, se produce ese vacío de pensamientos, ¿sí? Y ese es el vacío que buscamos siempre en todas las prácticas. Así sea en la meditación, lo que baja, ¿sí? Es el ruido mental, son los pensamientos. La contemplación, la diferencia, es algo que podés estar haciendo mientras estás haciendo una actividad, por ejemplo, si estás trabajando. Bien, a veces no podemos tener un objeto, pero sí que podemos contemplar la respiración, que es otra técnica que fue una de las primeras meditaciones. No recuerdo, no fue la primera, pero fue la segunda, la tercera, la respiración. Bien, la respiración es otra técnica de contemplación, ¿sí? Porque acalla la mente y la mente se relaja, se ablanda, se calma, ¿bien? Y ese es el vacío que buscamos entre los pensamientos. ¿Por qué la contemplación? Porque no eres tú el que da como ese giro. Si observaron y hagan la contemplación de nuevo y más larga, se produce como un cambio, ¿sí? ¿Por qué se produce ese cambio? Porque tú no eres el pensamiento. El pensamiento está en la nube, en la conciencia, ¿sí? Y la conciencia se identifica con ese pensamiento cuando tú te compras la historia. En la contemplación, ¿sí? Tú le estás diciendo no sé, a ese pensamiento no te lo estás creyendo. Al no creerte, la conciencia no tiene ese pensamiento para prestarle el foco, ¿sí? Para llevar su atención. Entonces hace como un cambio donde se concentra en ese espacio vacío, ¿sí? Obviamente que yo les estuve conversando en la contemplación, pero cuando ustedes la hagan no va a haber nadie tampoco que los esté conversando. Si se están conversando ustedes, o sea, lo están haciendo mal, tienen que volver a respirar y dejar que ese pensamiento se retire. Entonces vean dónde la conciencia lleva ese foco, es donde se identifica. La conciencia se identifica con los pensamientos porque se identifica con ese yo personal, con esa personalidad, ¿sí? El ser, que no es nada, o sea, no es nada en el sentido de que no es pensamiento, no se identifica con una historia, ¿sí? El espíritu no se identifica con una historia, ¿sí? O sea, surge del vacío, surge de esa calma, ¿sí? De la paz. Bien, se experimenta en gozo, pero no se puede experimentar en gozo y tú no puedes como sentir esa resonancia mientras esté contándote la historia. Bien, entonces la conciencia siempre va a buscar identificarse con ese yo personal, ese yo me creo la historia. Y esto acá les hago una observación, ¿por qué? Porque yo la veía ayer. Ahora puede ser que no te identifiques tanto con lo que sucede en el exterior, ¿sí? Que ya no quieras como juzgar, como reaccionar, sino que ya antes te paras, pero todavía quizás lo que cueste sea como soltar la historia, ¿sí? Entonces, ya no estás haciendo quizás tanto énfasis en lo exterior, pero haces énfasis en tu historia. Ojo, porque si yo me estoy creyendo la historia que me estoy contando y me la cuento una y otra vez y me identifico una y otra vez, sigo en el tema de la proyección, ¿sí? Sigo generando esa percepción que me creo eso que soy, que me cuento, me creo eso que me cuento y después lo tiro en la proyección, ¿bien? Y eso es lo que experimento. Si yo me estoy con el cuento de no sé si hoy tendré trabajo, quién sabe si hoy vendrán clientes, me pagarán o no me pagarán, le tengo que escribir a esa clienta que todavía me debe y no me pago, todavía no he pagado la luz, mi pareja hoy no sé si llegará en hora, vendrá o no vendrá, mi hijo no sé si estará estudiando, andará en la calle, andará vagando, ¿qué estará haciendo?
Si eso es una conversación, es una historia que me estoy contando. Bien, entonces por ende me estoy yo percibiendo de esa forma. ¿Cómo me estoy percibiendo? Como un yo pequeño, personal. ¿Sí? No sé, una y otra vez. Y me enfoco, ¿dónde me enfoco? En la respiración, ¿sí? O en un objeto. Para poder salirme de ese conversadero mental, ¿sí? Y empezar a experimentar por tiempos más prolongados el espacio. Las primeras lecciones del curso de milagros, sí, tratan la contemplación. Hay una que me acuerdo que es: nada de lo que veo significa nada, nada tiene el significado que le doy, creo que es otra. Bueno, algo así, porque yo de memoria no me las acuerdo. Bueno, estas eran que nos llevaban, pueden ir si quieren para revisarlas, a mirar el objeto y decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros enseguida nos identificamos con una interpretación, con algo, y todo es neutro. Y todo es neutro. Entonces, para poder empezar a practicar esa neutralidad, que cuando yo me encuentre con una persona me desidentifique de lo que me va a contar la mente, es eso: empezar a ir a la respiración o llevar el foco al corazón, ¿sí? Y separarme, o sea, como que me pongo por encima de la historia, ¿no? Me pongo por encima del personaje, no lo creo. Bien, entonces allí poco a poco me voy desprendiendo de este yo personal. Entonces, vean cómo siempre la conciencia va a llevar a identificarse con la historia, porque al identificarse con la historia es como él existe, ¿sí? Como el ego también se alimenta de ese yo personal para subsistir. Entonces, a medida que yo me desidentifico con eso, ¿sí? Con esa historia, ¿sí? Me identifico con la conciencia, con la no forma, ¿sí? Porque vean cómo una vez que yo tengo una interpretación, ¿sí? Es hacia algo o alguien. Allí hay una forma, ¿no? Le doy un límite. Bien, cuando yo no me identifico con eso, me identifico con el espacio, ahí no hay nada. No hay forma, no hay forma, no hay límites, no hay estructuras, ¿sí? Es vacío, es nada. Pero esa nada no quiere decir nada y que se cae, no, nada. Y observen cómo ese espacio está recontra sostenido, ¿sí? La forma sí que hay que hacer cantidad de malabares para poder sostener. Para poder mantener ese algo o alguien hay que hacer miles de sacrificios y luchas, ¿no? Pero el ser no. El ser que no se identifica con nada, ¿sí? Es completamente sostenido y lo abarca todo, porque a medida que tú expandes los sentidos, ¿sí? También los sentidos son de la percepción, ¿sí? Pero nos ayudan a extendernos más, ¿sí? Y a ver que no solamente estamos en esta partecita cuadradita. Espero que este video les ayude a entender un poquito más de la contemplación y la importancia de poder, ¿sí? También llevar la complementación en el día a día, que no nos quedemos solamente con las palabras, ¿sí? Por eso yo muchas veces les digo que también las lecciones del curso de milagros las lleven al sentir. Bueno, ahora las últimas que van a venir, estas, después de este quinto repaso, vienen unas que son más sentidas también para llevar así el foco a la atención, porque requiere que observemos la mente, ¿sí? Que observemos la mente, el loquero. Yo hoy de mañana, todas las mañanas me tomo unos minutos y allí siento si es hacer una meditación, si es silencio, y yo hice respiración. Ahora no me acuerdo, pero sé que me vinieron como 5 o 6, pude descubrir 5 o 6 creencias con esto de la identificación personal. Me quiero acordar para contarles, pero no. No recuerdo, sé que fue algo referente como a la relación y al amor, y bueno, esas creencias todavía no las había visto, entonces cuando estaba terminando como la contemplación, llegaron como esos, aparte son esos pensamientos que como que te mueven, te sacan, ¿sí? Porque no son de la historia. En la historia por lo general siempre se te muestra lo mismo, ¿sí? Esas que están ahí abajo, que son las que sustentan esa historia, son más movilizadoras,
Entonces, después de terminar una contemplación, puedes ver esas que, en serio estaba sosteniendo esta creencia. Y bueno, eso me permitió verlas para poder soltarlas. Por eso siempre trato también, más allá de que yo hago el curso de milagros y también la vía, de ir alternando otras prácticas como la contemplación, porque como que el ego también no se acostumbra y entonces puedes también cuestionar el sistema desde otros ámbitos. Porque también el ego te va a empezar a mostrar lo que él quiere que veas, que descubras, para que no vayas también más profundo. Y eso se hace cuando estás siempre con el mismo hábito, con la misma rutina. Si siempre estamos con la misma rutina, él ya se acomoda. Entonces también tenemos que saber esto, que la contemplación puede ser ahora también otro instrumento que esté allí también, ¿sí? Para, por ejemplo, cuando estamos trabajando o vamos en el colectivo o estamos en una reunión, para volver al foco, ¿sí? Es cuando estamos muy abrumados y no podemos tomarnos como ese tiempito de ir a sentir las emociones. Bueno, me puedo concentrar y contemplar en la contemplación, o puedo estar en un objeto más allá que no esté mirando a los que están presentes, ¿sí? Y entonces así no me engancho con la historia. Bien, porque al engancharnos con la historia nos vamos a empezar a enjuiciar, ¿sí? Vamos a enjuiciar al otro, vamos a reaccionar, ¿sí? Y vamos a actuar impulsivamente. Y ya tenemos que estar viendo desde dónde estamos eligiendo, ¿sí? Para empezar a elegir por encima de toda la paz. Cualquier cosa me van comentando allí, cómo van, cómo se van sintiendo, cómo van con estas meditaciones, ¿sí? Cómo han sido las de la contemplación, ¿sí? Porque todas las otras meditaciones han sido, bueno, o de la gratitud, o de trabajar con las emociones, o con el perdón, ¿sí? Más bien para liberarnos de la forma, ¿sí? Pero estas de la contemplación ya tienen que ir más específico con el yo personal, con la historia. Entonces, bueno, la idea es que vayan todas ahí relacionadas con todo, para que siempre puedan estar viendo diferentes aristas, ¿no? Y siempre con este propósito de ir más adentro, voltearnos a ver, ¿bien? Y de que también sientan con qué, bueno, técnica resuenan más. Si bien no se apeguen, ¿sí? No se apeguen. También observen esto, ¿no? De cuánto a veces nos apegamos a algo que nos gusta. Bien, si bien no se apeguen, pero dense en el permiso de ir sintiendo y bueno, no, hoy voy a hacer esto, o mañana capaz que me levanto con ganas de hacer otra, y bueno, y ahí van probando, ¿sí? Porque es un hábito, tampoco que sean de 21 días y lo dejen. Traten de tenerlas ahí, ¿sí? Y que bueno, y que en el silencio puedan ir también abriéndose a las guías que les va llegando para que puedan seguir el camino, ¿no? Recuerden que cuando quedamos en ese camino donde decimos, ya lo tengo todo claro, ya lo sé. Sí, ya lo sé, ya entendí. No entendimos nada. Recuerden que es el ego el que dice que sí, para que no te atrevas a seguir. Porque lo que es el camino espiritual es una filosofía de vida. O sea que no es ni para un 21 días ni para un año. El compromiso tiene que ser para toda la vida, ¿sí? Porque el ego, no sé, o sea, va a estar siempre y vas a estar en interacción siempre también con los otros, ¿no? O sea, no te vas a poder aislar, meter en una caverna. Entonces, bueno, tener herramientas allí que nos lleven al foco y cada vez a desidentificarnos más del personaje, va a ser que, bueno, que estés eligiendo la paz por encima de todo. Nos estamos viendo y bueno, me van comentando por allí cualquier cosa, lo que esté surgiendo. Que estén bien.